Sí, muy buenos días. Siendo hoy, día lunes 3 de agosto, pudimos tener la hermosa filmación de definición cuando salían la gente que se va a Suiza y a Italia. Es una misión que desborda todas las fronteras por haber y por habido. Quiero contarle a toda amable audiencia, que son cuantísimos, que miran la página del Popular Marano, que en ese viaje que hace toda esta gente maravillosa de todos distintos pueblos, que Saquemos Norte, de Fran y de otros pueblos, mi amigo Juan Carlos Sacre, amigo de alma, el día miércoles 12 de agosto, le va a entregar a su santidad las siguientes cosas: los videos del Vallesanito, los videos del folclore suizo, el CD del señor Culo Maidana, el CD del Popular Marano, el gorro del Popular Marano, por supuesto, su tarjeta personal y el video del campeón panamericano Seban Gloster, que ya llegó a mis oídos, que estaba completamente emocionado con un circuito cerrado. Le pasaron la noticia al respecto la otra noche. Esto está hecho con todo el respeto del mundo. Vamos a decirles que es algo jamás visto en las historias de estas circunstancias al respecto. Tener un amigo de esa naturaleza significa que uno es una buena persona. Así que, Papa Francisco, esto va a ser puesto luego en la página de popularmarano.com. Su santidad, yo lo quiero conocer, no lo tome como un atrevimiento al respecto. De la calle Güemes 130, agradecer profundamente la deferencia de Rodolfo Amer, de Alejandro Amer y de Matías Amer, que son siempre los que me ayudan. Sin la ayuda de ellos yo no podría llegar a donde llegué. Así que de ahora en adelante yo le quiero decir a todos ustedes que los videos que de ahora ustedes van a empezar a mirar, esos videos van a estar todos bendecidos, porque en sus manos va a pasar esos regalos para su santidad, y él, con su tiempo determinado, va a mirar todos los videos por haber y por habido. Así que ya me di cuenta que hoy la página se incrementó en muchos videos. Mírenlo, porque esto es algo jamás visto, y yo todo esto lo hago por ustedes. Que Dios lo bendiga. popularmarano.com. Miren la página, que está hecho con el mayor respeto y saludo enorme para Saquemos Norte, para la República, para las naciones, para su santidad, para toda esa Roma hermosa, y que Dios lo bendiga a todos. popularmarano.com. Gracias.